Hola a todos y muchas gracias por acompañarnos un día más en nuestro curso de testing. Llegamos al que en principio será el último vídeo de factorías de Laravel, a no ser que nos planteéis alguna inquietud particular que consideremos interesante traer al canal. Hoy hablaremos de una característica menos conocida, pero bastante potente de las factorías: el uso de secuencias. Un uso habitual de las secuencias es el de alternar un valor para el atributo de un modelo. Imaginad que quisiéramos probar que un endpoint solo devolviera los productos con un stock igual a 0. En la fase de la preparatoria del test, tendríamos que crear registros de productos con stock 0, pero también con otra cantidad para realmente validar que solo elige los que no tienen existencias. Vamos a aprovechar este método de test existente para realizar una breve demostración. Para ello vamos a duplicar esta línea, renombramos esta variable a productos, añadimos un 10 como parámetro del método factory para así indicar que queremos que genere 10 registros en la tabla productos, y lo siguiente sería añadir, concatenar mejor dicho, el método state. Le pasaríamos una instancia de la clase sequence y dentro de la clase sequence pasaríamos como parámetros tantos arrays como estados diferentes o posibilidades distintas existieran. En nuestro caso, indicaríamos dos estados posibles. Uno que sería el de stock a 0 y otro que, por ejemplo, podría ser stock a 10. Vamos a poner un punto de parada en la línea 54, ejecutamos nuestro test. Desde el panel izquierdo vemos que productos efectivamente está compuesto por 10 ítems. Nos venimos a la consola de depuración y vamos a volcar el contenido de los dos primeros productos para ver exactamente qué nos encontramos. El producto en la primera posición, si le hacemos un toArray, veremos que su stock efectivamente es 0. Vamos a realizar la misma operación, pero en este caso para el producto que se encuentre en la segunda posición, y en este caso el stock es 10. Para los más incrédulos, ejecutamos este código por tercera vez, en este caso para el producto que esté en tercera posición, y de nuevo el stock sería 0. Aquí podéis ver cómo va alternando para cada producto que inserta o que persiste en base de datos, el stock con valor 0 y el stock con valor 10. Para mayor conveniencia, Laravel también facilita un método sequence con el que se obtendría el mismo resultado. Vamos a refactorizar el código para que quede un poquito más limpio. Volvemos a poner el punto de parada, ejecutamos nuestro código y funcionaría exactamente igual, con nuestros 10 ítems de productos. En el último vídeo dijimos que se desaconseja el uso de bucles en los tests y que podíamos obtener un resultado idéntico a este de aquí usando las secuencias. Para poder implementar esta misma lógica con una secuencia, necesitamos conocer su índice. Para obtener este dato, Laravel nos permite usar una función anónima que recibe la secuencia. Se realizaría del siguiente modo: escribiríamos fn, le pasaríamos nuestra sequence y exactamente lo que nos sugiere Copilot es lo que necesitamos. Es decir, indicamos que para el atributo de descripción lo que queremos es producto y luego accedemos al valor del índice de la secuencia. Vamos a probar esto, ponemos un punto de parada por aquí, ejecutamos, nos venimos a nuestra consola de depuración, productos de 0, toArray. Aquí tenemos la descripción para el primer producto, sería producto 0, para el siguiente producto 1 y así sucesivamente. Existe otro atributo para las secuencias que es el count. Aunque pudierais pensar que este se refiere al número de modelos, en realidad devuelve el número de la cantidad de secuencias existentes. En este código el valor de la descripción siempre sería producto 1 porque solo existe una secuencia, pero si añadiéramos otra, entonces su valor pasaría a ser producto 2. Y con este aporte acabamos el tutorial y la serie sobre factorías con Laravel. A partir del próximo vídeo retomaremos el CRUD que iniciamos en vídeos previos. Esperamos poder seguir aportándoos conocimiento y hasta entonces un fuerte abrazo.